¿A qué le tienes miedo? ¿Conduces tu vida como el mundo que no sabe a dónde se dirige, que oye las noticias falsas y se deja regir por lo que oye en la calle, por lo que dicen las noticias falsas, o vives tu vida de acuerdo a tu fe en Jesucristo, en su palabra? Quise hacer este video porque la mayor parte del mundo está viviendo en el miedo, pero es un miedo no fundamentado en la palabra de Dios, sino un miedo irracional, un miedo a un virus, a una enfermedad, a la situación económica, a alguna situación familiar, a enfrentar algo en su vida. Fíjate bien, la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos, y si llegan a beber cosas venenosas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios te ha dado tal poder en Jesucristo. Entonces, en lugar de tener miedo, somos llamados a conducirnos en el poder de Cristo. Los discípulos, cuando salieron, predicaron en todas partes, trabajando con ellos el Señor Jesucristo, confirmado a la palabra que ellos hablaban con fe, con las señales que seguían. Aquí el Señor te está diciendo que Él trabajará contigo cuando tú hablas su palabra y hablas y haces en su nombre. Si el Señor Jesucristo trabaja contigo en todo lo que tú dices y declaras y haces en su nombre, ¿por qué? ¿Por qué hemos de tener miedo? El miedo irracional es para el mundo. Nosotros podemos tener algún temor repentino, pero lo traemos a la sujeción de Cristo, porque Él, dice la palabra, que Él venció a Satanás, a la muerte, que reinaba, que tenía su imperio a través del miedo. Y el Señor también dice en su palabra que los cobardes no entrarán al reino del Señor, porque no le agradará ni siquiera que retrocedamos. Así que Él trabajará contigo. Aquí te lo indica en la palabra de Dios. En el Salmo 91 el Señor dice: el Señor te librará de la peste destructora. No tendrás temor ni de peste que ande en la oscuridad, ni de epidemia que azote en pleno día. Ahora tenemos este virus, pero ya han existido miles y miles y miles de viruses en el mundo, y a todos los hemos vencido. Y de todos es el menos mortífero de los que han dañado al mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te dejas conducir ¿por qué te dejas conducir de la falsa retórica de las noticias, de los medios televisivos engañosos, de lo que dice la gente que ignora la realidad de las cosas, que nos quieren hacer creer lo que no es? Discierne todos los espíritus, dice la palabra de Dios, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, no vienen de Dios. Y dice la palabra de Dios que además no hay por qué vivir con miedo cuando tú te afirmas en la palabra de Dios. Un 99% más se recupera de este virus que estamos experimentando en el mundo. Y es, como lo dije, de todos el menos dañino. El remedio no es que te vacunes, sino en recibir los nutrientes necesarios que tu cuerpo necesita, como vitamina C, D, zinc, probióticos, que te asolees, lleves una vida saludable y sobre todo que tengas paz en la palabra de Dios. Que te afirmes en el poder de la palabra de Dios, que Él ha prometido protegerte. Y si caes, dice la palabra de Dios, que Él, si hasta 7 veces levantará al justo y aún más.
No dañes tu cuerpo aceptando sustancias extrañas que vengan a tener consecuencias negativas en tu salud en el futuro. Isaías 8:18 dice que nosotros los hijos de Dios para señales y prodigios fuimos nacidos. Fuimos nacidos para señales y prodigios para el mundo. ¿Cómo te vas a conducir en el poder de las señales y los prodigios de Dios si vives en el miedo? Nosotros, los que vivimos en Jesucristo, somos llamados a ser valientes en el Señor. Vas a vencer, dice el Señor, vas a desalojar naciones y a tus enemigos que son más grandes y más poderosos que tú. Gigantes que todos decían que eran imposibles de vencer. Estamos hablando de los anaquitas de aquel entonces, cuando Dios prometió que nada se le resistiría. Y Josué y Caleb fueron los que creyeron. Los que no creyeron, los que tuvieron temor, que no honró a Dios, que de hecho enojó a Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su falta de fe y a causa de su temor. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente y ellos dijeron: si el Señor ha prometido, el Señor cumplirá. Si los gigantes de tu vida son más grandes que tú, no los podrás vencer en tus propias fuerzas, pero si el Señor te ha prometido que los vencerás, entonces los vencerás por el poder de su Espíritu Santo. Vas a vencer, dijo el Señor. De cierto, 2 veces cuando te dice el Señor es que te está afirmando. De cierto te digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, dijo Jesucristo. Porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Si Dios te dio tal poder y tal promesa de hacer esas obras que Él hizo y aún más, porque ahora está sentado a la diestra del Padre, entonces ¿por qué vives con miedo? ¿Por qué escuchas al mundo? ¿Por qué conduces tu vida de acuerdo a lo que dicen las falsas voces mentirosas? Que este mundo está regido por el padre de la mentira y el engaño, aquel que vino a robar, a matar y a destruir, Satanás. ¿Por qué confías más en los remedios y consejos del mundo que en Dios? Si el verdadero amor de Dios echa fuera el temor, dice la palabra de Dios, y aquel que vive en temor no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Somos llamados a ser luz de este mundo, porque tenemos la luz del Señor Jesucristo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos. Vemos, oímos y hacemos como Él, lo imitamos. Somos como aquella ciudad en la montaña que no se puede esconder. Una ciudad que ilumina este mundo de oscuridad. Somos diferentes y tenemos un espíritu de valentía, no de temor, sino de dominio propio. No somos como el mundo, sino que nos conducimos en el poder y la valentía del León de Judá. Bien, cuando Juan el Bautista dudó si Cristo era el Mesías o no, Cristo envió este mensaje a las personas que fueron a preguntar si verdaderamente era el Mesías. Vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que han perdido la vista la han recuperado, los leprosos han sido limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio de la salvación. Cuando hay
cuando hay muestra del poder de Dios en tu vida, estás caminando con el Dios verdadero, el Dios de poder, el Dios de poder. Y si el Señor te está mostrando sus hechos milagrosos, su favor y su bendición en tu vida y en la de los demás, ¿por qué has de temer entonces? El Señor no se manifiesta muchas veces en nuestras vidas porque nos conducimos en el miedo. Y el miedo irracional, permanente y duradero, denota una falta de fe en el Señor. Por eso no vemos más milagros. También confirmará su pacto contigo en Cristo, contestando tus oraciones, que le eleves, dejándote ver sus prodigios en tu vida y en la vida de otros. Afírmate en la roca que no se mueve, Jesucristo. El mundo está acercándose a la gran tribulación a pasos acelerados, que ya está cerca, porque no quieren saber de Cristo, porque caminan en la maldad y rigen su vida en los falsos sistemas del anticristo, como el socialismo, pero nosotros seremos arrebatados antes de que venga el día de la ira del Señor. Si es que estamos vigilantes y sobrios día a día en Cristo a través de su Espíritu Santo. El miedo atraerá lo que tú no deseas. Tu fe en el Señor atraerá lo que deseas y necesitas. El miedo irracional significa darle poder al diablo. La fe es creer en lo que el Señor quiere hacer por ti. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En lugar de vivir en el temor, piensa y vive de todo lo que viene de la verdad de Dios. Mejor, escoge qué vas a pensar, qué vas a oír, qué va a entrar a tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuestiona todo lo que oyes a la luz de la palabra del Señor, que estamos viviendo tiempos de engaño, tiempos de engaño. No creas de todo lo que dicen los expertos de la salud, que muchos de ellos no tienen sus mejores intenciones para ti. Vive de la verdad de Dios, ya no creas en las mentiras del mundo. Pesa todos los espíritus, especialmente a los medios de noticia, que conviene que ya no los oigas, sino que oigas canales independientes veraces, sobre todo en la internet. No aceptes el miedo irracional colectivo ni las corrientes equivocadas del mundo. Piensa y vive de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, lo que es de buen hombre. Si hay alguna virtud en ello, si algo es digno de alabanza, en eso pensad, dice el Señor en Filipenses 4:8. Recuerda, solo esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Josué 1:7. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, dice la palabra de Dios. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de los hijos de Dios a la cárcel para que sean probados. Y tendréis tribulación como de 10 días, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré una corona de vida. Apocalipsis 2:10. En Juan 5:4 el Señor dice: porque todo lo que verdaderamente ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Jesucristo. El que confía en Jesucristo, a él se le dará la victoria. Dios te dará la victoria. Ya no vivas en el temor continuo de este mundo. Tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ten paz en medio de todas las situaciones.
Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, a los que caminan en maldad, dice el Señor, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Eres llamado a vencer y no a vivir con miedo siguiendo y creyendo a los sistemas equivocados de este mundo. Mejor transfórmate mediante la renovación de tu mente por la palabra de Dios. Deja de escuchar la retórica y el mensaje equivocado de este mundo. Despierta, porque los que están rigiendo el mensaje equivocado de los medios televisivos, lo que se dice en el mundo, está siendo manejado con propósitos de maldad, con propósitos de dominación mundial. Incluso es bien sabido que el Foro Económico Mundial incluso ya dijo que quiere eliminar a gran parte de la población. Así que no seas tan inocente, no seas tan inocente. La palabra de Dios a través de Pablo dice que nosotros sabemos las maquinaciones del diablo y sabemos cómo opera. Dios te bendiga. Te voy a agradecer que pases este mensaje. Sé valiente, ya no vivas con miedo. Sé mejor como el león de Judá, Jesucristo. Dios te bendiga.